Este verbo es excepcional en el idioma inglés porque posee reglas especiales para su forma y gramática. A continuación se desarrollará brevemente los aspectos más importantes del manejo del verbo to be en la redacción de textos de las ciencias de la salud. Forma. El verbo to be presenta, a diferencia de los otros verbos del idioma inglés, 8 formas de escritura. Forma base be. Forma present tense am, is, are. Forma past tense was, were. Forma present participle being. Forma past participle being. Oraciones afirmativas. En las expresiones de tiempo afirmativo, el verbo to be sigue al sujeto de la oración, luego se escribe el complemento. Subject plus verb to be plus complement. Dr. Perales is a researcher. Stress is a major biological phenomenon. Contractions. I am. You are, your. It is, its. We are, we're. Voz activa, sujeto que realiza la acción. Voz pasiva, objeto que sobre ello se realiza la acción. El sujeto es un miembro del complemento. Por ejemplo, those men are my colleagues. Doris is one of the physicians of the world. Voz pasiva. Macrophages are found in many tissues of the body. The warts are not cleaned twice every day. Los pabellones no son limpios 2 veces al día. Were you given your medicine? ¿Le han dado su medicina? Sí. ¿Cómo lo dirías entonces? Are they giving your medicine? Ellos te dieron tu medicina. Es otra forma. Sí. Oh, did they give your medicine? Ya, sí. She is, she's. He is, his. They are, their. You are, your. Oraciones negativas. En las expresiones de negación, el verbo to be es seguido de la partícula negativa not, y luego se continúa con el complemento. Subject, to be plus not plus complement. Dr. Perales isn't an obstetrician. Prions are not virus. Contractions. I am not, I'm not. You're not, you aren't, you are not. She is not, she isn't, she is not. He is not, he isn't, he is not. It is not, it isn't, it is not. It isn't, it's not. We are not, we aren't, we are not. They are not, they aren't, they are not. You are not, you aren't, you are not. Oraciones interrogativas. En las oraciones de interrogación, el verbo to be es el que se escribe para iniciar la expresión. Luego se escribe el sujeto y el complemento de la oración, colocando al final del signo de la interrogación. To be plus subject plus complement. Is Dr. Perales a pathologist? Usos. El verbo to be comúnmente conecta al sustantivo con un complemento, cumpliendo la función de asociar, relacionar el sujeto de la oración con el predicado de la misma, siendo de esa manera el más versátil de los denominados linking verbs. Este verbo nos permite el verbo to be se usa para expresar algunas situaciones que son expresadas por diferentes verbos en otros idiomas. Ejemplos: profession, trade, occupation. Mr. Suárez is a biologist. Dr. Ortiz is a professor. Okay. Nationality: we are Peruvian. Mr. Jordan is American. Age: I am 23 years old. Charles is 40. Characteristics: Jose is serious. Jack and Alex are funny. Condition: Mr. Morgan is ill. The page is torn. Size and shape: Mr. Cárdenas is tall. This microscope is big. This
A microscope is big. Color. The backgrounds are white. The print is not black. It's not black. Place. The conical flask is on the table. Dr. Álvarez is not here. Cuando se encuentra una oración que está empleando el verbo to be, es de ayuda para su comprensión determinar si el verbo to be cumple función del verbo principal o del verbo auxiliar. Complete the following sentences with the correct form of the verb. ¿Sabes eso o no sabes eso? ¿Seguro? Ya ves. The microscope is a useful tool for a... ¿Por qué pones the microscope is unuseful? Es un objeto útil, pues. Inútil. Pero es a useful. Ya pues. No es unuseful. Bueno, ya. ¿Qué más? The microscope is a useful tool for a microbiologist. Yeah. Lens important in microbiology. Yeah. Are the oil immersion lens. Yeah. The weather is nice today. Yes. This hospital are 50 years old. Yeah. ¿Por qué this hospital Otra are vez. 50 years old? Es así, this hospital, y acá le he puesto are 50 years old. ¿Sabes pues? Pero sí es this, no es en plural this. Este hospital tiene 50 años. Ya pues, ya ves. Y estás hablando de un hospital, y el hospital es it. También pues, pero ¿Y yo... por qué le pones este hospital, yo lo señalo, este hospital, no. Este hospital no. Este. Está mal, oye. Está mal, oye, está bien. ¿Cómo vas a poner this hospital? Estamos ¿en qué clase estamos? ¿Estamos en la clase de los artículos determinados y determinados o no? No, estamos en la clase de los verbos are y del verbo to be. Bueno, yo quiero decir, este hospital tiene 50 años de antigüedad. Y el this hospital y are No, ya ves, es is. This hospital is 50 years old. It is 50 years old. ¿Cómo vas a decir it are? Ya, oye, ya, cambia. Está mal, pues. Ya, avanza, no estoy corrigiéndome. The dyes in microbiology are usually salt and a few are acids or bases. The ground stain is a very useful stain for bacteria. The acid fast stain is a differential stain. Endospores es un hongo. Endospores are metabolically inert Yeah. and they are resistant to heating. Yeah. Carlos is carefree. Yeah. Write positive or negative sentences. Use am and not, is not, are and not. Yeah, sí. Mycobacterium tuberculosis. Yeah. The causative agent of tuberculosis. Yeah. Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of tuberculosis. Endospores for reproduction. Yeah. ¿Qué es un endospore? Endospore es un hongo. Endospores are not for reproduction. Sí. No necesitan endosporas no se reproducen. No, sí, no son para reproducir. Claro, ya, sí. Many bacteria. Muchas bacterias. ¿Qué vas a decir ahora? Many bacteria. ¿Qué? Many bacteria motiles. Son móviles,
Motile, motile. Many bacteria are motile. Flagella, Yeah. thick lipoid structures. O sea, muchas bacterias se mueven. No, es otra oración. Flagella is... La flagela is thick lipoid structures. es una delgada estructura lípida, lipoídica. Sí. Rome, the capital of France. Sí. Rome isn't the capital of France. Sí. Catacaos in Arequipa. Catacaos is not or isn't in Arequipa. Yeah. I really thirsty. I am really thirsty. Diamonds, cheap. Diamonds are not cheap. Boxing, dangerous sport. Boxing is a dangerous sport. Write the equivalent in Spanish for the following sentences. The skin is a common site of metastatic cancer. Yeah. La piel es un lugar común de cáncer metastático. Delirium is an acute confusional state. El delirio es un estado confusional agudo. Tobacco is a major environmental carcinogen. Es un factor de desarrollo de carcinoma. El tabaco es un mayor carcinógeno ambiental. Yeah. Radiation therapy is the therapeutic modality of choice in some cases. La radioterapia es la modalidad terapéutica de elección en algunos casos. Sí. Guidelines for optimal management of acute stroke Guidelines for optimal management of acute stroke are available since 1992. Entonces la guía para el tratamiento, para el manejo de infarto cardíaco, ya que más ha sido destruida, está disponible desde 1992. Así es. La guía para manejo óptimo de ACV agudo está disponible desde 1990. ¿Qué es ACV? Accidente cerebrovascular. Sí. Unfortunately, many American tolls are not sufficiently active. Sí. Desafortunadamente, muchos adultos americanos no son suficientemente activos. Sí. Organ transplantation is one of the most important advances in acute medicine. El trasplante de órganos es uno de los más importantes avances en medicina aguda. Psychology support is key to overdose management. El soporte fisiológico es la llave para manejo de sobredosis. Iron deficiency anemia is common cause of nutritional anemia worldwide. La anemia o la deficiencia de hierro es la causa común de la anemia nutricional en todo el mundo. Yeah. The hallmarks of infection are pain, swelling, redness, and warming. Yeah. Los no has puesto nada. Hallmark es como una especie de marca de sala, o puede ser tomada como hallmark, como la etiqueta de una marca, como si de Samsung, ya, hallmark. Sí. La marca de la infección o los síntomas de la infección son dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor.
como decir los signos puntuales. Síntomas de puesto. Síntomas. Cigarette smoking is a common cause of cough. Fumar cigarrillo es una causa común de tos. Sí. Dyspnea is an unpleasant subjective sensation of difficult breathing. La disnea es una sensación subjetiva no placentera de dificultad en respirar. Estado respiratorio. The pathophysiology. La H no suena en la PH. Es P-A-T-H-O. Pathophysiology of edematous states is complex. Claro, la patología del edema. La patofisiología del edema. Del estado edematoso es complejo. A fracture is not only. Ponte los lentes, está ahí sufriendo con los ojos hoy. ¿Qué son palabras? No, que son palabras nada. A fracture is not only a complete break in the continuity of a bone. Una fractura no es solo un rompimiento completo en la continuidad del hueso. Sleep problems are often secondary to concomitant medical disorders. Los problemas del sueño son a menudo secundarios a desórdenes médicos concomitales. Concomitales. ¿Tú te entiendes? Concomitantes. Concomitantes. O sea que van junto con ellos, desesperados, no es un resultado. Sí. Length, height, altura. Length, longitud. Width, anchura. El sujeto simulado there. La palabra there es utilizada como un sujeto falso o simulado antes del verbo to be y otros verbos como los stative verbs que detallaremos más adelante, para mostrar la existencia de una persona, un objeto o un elemento. El uso de la palabra there produce que el sujeto real de la oración cambie su posición después del verbo. El complemento, si existe, sigue al sujeto. Se puede utilizar esta estructura en el tiempo pasado, presente y futuro con sustantivos plurales y singulares, contables y no contables. El equivalente más común es español. Para esta función denota existencia hay, existe. Forma: affirmative sentences, there plus to be plus noun plus complement. Singular: there is a problem with this drug. Plural: there are many patients in this ward. Negative sentences: there plus to be plus not plus noun plus complement. Singular: there is no history of previous surgeries. There isn't a history of previous surgeries. Plural: there are no laboratory signs of pancreatitis. There aren't laboratory signs of pancreatitis. Interrogative sentences: to be plus there plus noun plus complement. Singular: is there a stethoscope in this room? Plural: are there clean sheets in this hospital? Remember the following: there is, there are with countable numbers. Sentences: there is, singular: there is a beaker in the lab. Probeta, beaker. There is a microscope in the lab. There are, plural: there are some slides near the microscope. There aren't tongs in the lab. There is a Bunsen burner in the lab.
There isn't a measuring cylinder in the lab. There are several test tubes in the lab. There are 2 bell jars besides the measuring cylinder. There is a pipette in the lab. There are 2 test tube racks in the lab. Questions. Is there a box of matches on the lab table? Yes, there is. Is there any stethoscope in the lab? No, there isn't. Are there some wire gauzes in the lab? Yes, there are. Are there a lot of scissors and forceps in the lab? No, there aren't. There is only with uncountable nouns. There is a terrible weather today. There is some bad news today. There is a lot of work at the institute. There is much fresh air in the field. There is a little information in the library. There isn't plenty of bread for the dinner. Is there some milk on the table? Yes, there is. There is a carton of milk. No, there is a carton of milk. There is no coffee on the table. Is there a little butter on the table? No, there isn't. There is no butter on the table. Collaborative, corporativo. Disturbances, disturbios. Store, almacén. Numbness, entumescencia. Anexo 2. Términos comunes del sistema de salud de los Estados Unidos. Eso no, pues por ejemplo, ¿cuál dice ahí? CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Ya, esos son términos, ¿no? O sea, son abreviaturas. Ya, da la vuelta. Otro más, ¿qué dice? Quinta unidad. ¿Qué dice? Pronouns, comparison of adjectives. Ya, a ver. Las comparaciones, more than, as. A ver, eso ya lo hemos hecho. Por eso estamos matando todo lo que ya hemos hecho. A ver. Inglés especializado para niños. Pronombres, pronouns. Un pronombre es una palabra que se utiliza en lugar de un sustantivo o una frase sustantiva para referirnos a esta o para puntualizarla. Se emplea también un pronombre cuando no es necesario o cuando no es posible ser más específico respecto de la identidad de una persona o cosa. Estos pronombres sufren inflexiones para indicar su función dentro de la cláusula. Ejemplos: Pedro, he, him, his. The man, he, him, his. Fanny and Joyce, they, them, their. Clasificación. Pronombres personales, personal pronouns. El pronombre personal es aquel nombre que diferencia al hablante, a quien se habla o de quien se está hablando, con excepción del pronombre it. Los pronombres pueden diferenciarse para su función. Subject pronouns. Estos pronombres, también conocidos como nominativos, representan al sujeto de una oración. Usualmente se ubican al sujeto. Representan al sujeto de una oración. Usualmente se ubican antes de la frase verbal. Los subject pronouns son los siguientes: persona, primera persona, first singular I, plural we. Second person, you, plural you. Third person singular in masculine, he, plural they. In feminine, of course, is she, plural they. Feminine, she, they. Neutral, it y they. ¿La que hemos hecho? Example. I am not sick. No estoy enfermo. You are a thief. Eres un ladrón. Maria is well. María está bien. She is well. Ella está bien. Dr. Ross is in room 2003. Dr. Ross está en cuarto 203. He is in room 2003. Él está en cuarto 203. The left foot is necrotic. El pie
El pie izquierdo está necrótico. It is necrotic. Ello está necrótico. O eso está necrótico. Mary and I are sick. María y yo estamos enfermos. We are sick. Estamos enfermas. Pero no es bien, nosotras estamos enfermas. Muy bien. Oscar and Mario are in the hospital now. Oscar y Mario están en el hospital ahora. They are in the hospital now. Ellos están en el hospital ahora. Jane and Mary are in the hospital too. Jane y María están en el hospital también. They are in the hospital too. Ellos están en el hospital también. You and Alan are thieves. You are thieves. Tú y Alan son ladrones. Ustedes son ladrones. Both hands are pale. They are pale. Ambas manos están pálidas. They are pale. Ellas están pálidas. Baby, infant. Toddler. Yeah. Teenagers, adolescents. Object pronouns. Estos pronombres son utilizados generalmente como parte del predicado. Normalmente se ubican después del verbo en las oraciones activas, constituyendo en muchos casos el objeto directo o indirecto del verbo. Asimismo, estos son los pronombres utilizados después de las preposiciones. First person in the singular, me. In the plural, us. Second person, singular, you. Plural, you. Third person in masculine, singular, him. Plural, them. Third person in the feminine, singular, her. Plural, them. Son los pronombres objetivos, los que estaban ahí en la tabla, ¿no es cierto? Neutral, third person, singular, it. Plural, them. Example. This project is ideal for me. The nurse is near you. The pharmacists are with Carlos.